Bienvenida, Sara. Gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí y verte tomar cartas en el asunto, por así decirlo, Sí, ¿verdad? porque hace como 2 años que nos sentamos y tú me dijiste, tiene que pasar a la acción. Claro, Hay claro. que pasar a la acción y mira, justamente 2 años tiene Conecta con tu negocio. Y me encanta que estés aquí con nosotros. Te decía antes de comenzar que el que haya sacado ese tiempecito para compartir conocimientos en una parte que no sueles hablar dentro de tus redes sociales, como todo un honor para nosotros. Así que bienvenida. Yo quiero también agradecerte porque cuando empecé, o sea, yo tenía ya un tiempito, tú me diste una oportunidad de participar en un lanzamiento, ¿verdad? Era un Sí, en el Learning lanzamiento, Center. exacto. Y tú creíste mucho en mi proyecto. Tú creías en lo que yo veía de que yo era capaz de hacer, pero aún no lo había hecho. Y de verdad que eso me sirvió de mucho como para irle Qué bello. dando forma a todo lo que soy hoy. Eso es muy lindo. Realmente cuando tú te paraste al frente, nada tenía que ver con, era la primera vez. O sea, Sí. parecía que tú tenías una experiencia de años. Y yo creo que te lo da justamente el que tú has hecho de tu propia historia de vida, tu proyecto de vida. Y eso es tan hermoso. Porque la fuerza que te da para poder ayudar a otras personas es que tú conectas de esa manera. Y creo que es la base también de este podcast. El conectar con tu negocio tiene esa parte de conectar también con lo que es tu esencia y con eso que tú compartes con otros, aunque lo llamemos trabajo, Así en mismo. de alguna manera. Y la razón también por la que te traigo en este momento, porque tuvimos la oportunidad de conversar también en el 2019, poco antes de la pandemia, sobre negocios y finanzas. Pero en esta ocasión, que ya vivimos esa pandemia, que ya exploramos un sinnúmero de cosas que no se debe de hacer y lo que también se debe hacer, creo que es como propicio abordar ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo organizo mi negocio? ¿Hacia dónde voy? Porque veo cada día personas que lo que hace es que se rinden y dicen, no, este negocio yo lo voy a cerrar. No, yo no lo voy a, no voy a seguir tirando para adelante. Justo cuando ahora es el momento, y tú me corregirás, de ponerle más carne en los negocios para poder seguir avanzando y creciendo. Y creo que por ahí quisiera que comencemos nuestra entrevista. ¿Cómo tú ves cuál debería ser la mentalidad que debe tener ahora mismo un dueño de negocio en relación a su empresa y a sus finanzas? Yo creo que todos nosotros debemos entender que sobrevivimos una pandemia. O sea, desde ahí estar Sí, agradecidos. Estar el que sobrevivió, obviamente, supo adaptarse, supo aprovechar lo que tenía, supo quizás las personas que tuvieron más éxito fueron aquellas que no les importó el qué dirán de su marca o de su negocio y sí tomar decisiones inteligentes. Y en ese caso le pongo cara a muchos negocios pequeños que justo antes acudieron a mí y dijimos, mira, libérate de este alquiler porque lo que importa eres tú y dale peso a tu presencia quizás digital, pero libérate de esa carga para que seas más ágil financieramente. Y la verdad es que eso pasó. Y esa fue la clave entre muchas personas que quebraron y las que no. Para otros fue mucho de aprender a ser adaptables. O sea, si algo nos enseñó es adaptarnos a que todo cambia. Yo personalmente viví una vida de muy... Sabía lo que iba a pasar Semana Santa del año que viene. Muy predecible y muy sí, toda la estructurada. planificación del año lista. Y para mí, entiendo que haber pasado por esto y todos los cambios que he vivido es entender que uno puede despertar y todo puede cambiar. Y bajo esa norma, yo entiendo que es algo real. O sea, fíjate cómo hoy una de las redes que ha tenido más enganche al momento de salir es la nueva de Instagram. Sí, El de los El Twitter hilos, de exacto, el Instagram. Twitter de Instagram, Threads. Y simplemente es una red, para mí, ellos lo tenían,
aprovecharon el momento indicado en que Elon Musk hizo una de la de él en Twitter. Y ellos dijeron, ahora lanzamos y ¡pam! Todo el mundo, o sea, Que hay hasta gol. filtraciones ahora mismo. El momento de grabar este podcast hay hasta filtraciones de correos legales, o sea, todo un mundo. Pero que todo puede cambiar. Sí. O sea, tú no puedes permanecer estático en un mundo que está bajo constante cambio. Entonces, entiendo que por ahí deberíamos empezar. 2023, 2024, en lo adelante, estar atentos y ser flexibles ante los cambios. ¿Y qué recomendaciones tú les das a los dueños de negocios para que se adapten con más facilidad, sobre todo en términos financieros? Ok. En general, el primero es prestar atención a las finanzas, porque en el tema de negocio hay mucho de corazón, de emoción, de que eso me apasiona. De que esto es mi Eso hijo y buenísimo. no lo suelto. Eso buenísimo. Yo personalmente digo que no tengo un trabajo, sino que vivo mi propósito. O sea, que vivo mi vocación. Entonces, cuando eso pasa, eso no es tan bueno. Es bueno en el sentido de que tú estás conectado. Te motiva todos los días a salir a trabajar. Ajá, no lo sientes pesado, pero a la vez eso representa un peligro porque esto es un negocio. Entonces, ¿qué tienes que entender? Rentabilidad. Cuando alguien quiebra, escuché el dueño de Groupon que empezó y una de las fintech de más que levantó 5 veces capital en el mundo y quebró. Y dijo, la verdad es que eso pasó y ninguno de mis inversionistas ángeles pudo determinar, o sea, como la causa real. Y es entender cómo en un momento algo que puede ser brillante y maravilloso y un boom puede otro día caer. Entonces, somos exageradamente optimistas. Entonces, hoy en día, él, que es experto en ya ser inversionista, él dice, ya ahora yo miro ante todo rentabilidad. Entonces, ¿cuántos negocios hay y no saben realmente cuál es su rentabilidad, cuál rentabilidad persiguen, qué los hace más gananciosos? Y cuando tú tienes que despedir, él contaba 400 colaboradores y que aún así todo se iba a derrumbar y a la semana siguiente despedir 200 más. Él dijo, siempre, anualmente, mínimo un 10% de tu fuerza, tú deberías ser más ágil y no tenerla. O sea, ver de qué manera todo el Ir que hacia está la reducción. genera un retorno. Entonces, eso es peligrosísimo porque cuesta mucho el tema de conservar un equipo que La vaya con cultura tu visión, organizacional. todo eso, pero ahí es que viene el corazón y nos nubla y nos hace ineficientes. O sea, de todo lo que yo tengo, que yo puedo delegar garantizando buen resultado y qué cosas siempre es posible eficientizar. Entonces, cuando Y tú la hablas de tecnología está eficiencia, ahí. claro, cuando tú hablas de eficiencia, tú tienes que analizar adecuadamente costo de oportunidad de ese dinero usándolo en esta cosa o usándolo en otra. Entonces, para tú poder evaluar eso, tienes primero que saber cuáles son las ventajas que hay ahora mismo y partir de cifras claras. Cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy ganando, cuánto me está costando, cómo puedo ser más ágil. Sí, yo creo que muy pocos negocios hacen cálculos constantes sobre cuánto me está costando. Da mucha pena porque yo pensaba que era mucho, quizá un emprendedor aislado, que eso sucedía, pero grandes negocios tampoco lo tienen. O sea, salvo Análisis que... de costo no tiene ni siquiera el No, departamento no. de análisis. Y ni siquiera... o sea, toda esa parte es muy subjetiva. Entonces, solamente cuando ya hay un problema, sí le prestamos atención. Entonces, es entender que un negocio tiene que garantizar ganancia. Entonces, que si no deja una ganancia mínima de X%, te conviene mejor usar ese dinero en una inversión y dejarlo tranquilo. Y alguien dice por ahí que si no deja ganancia, es un hobby demasiado caro. Es un hobby demasiado caro. Y un hobby
Claro que si tú fueras empleado, no te darías el lujo de tener, pero como es tu negocio, tú sientes que es tu hijo, que tienes que protegerlo y que le tienes que dar y dar y dar y dar y el negocio nunca de prosperar. Y hay cosas de las que no se habla mucho, como por ejemplo rotación de inventarios. En Para cual, servicios y productos, para porque hacer, servicios también. sí, y entonces, por ejemplo, en el tema de los productos, como generalmente o sea, dependiendo del tipo de negocio, imagínate que tienes una tienda. En esa tienda, si tú no tienes la mercancía a tiempo, la nueva no te empuja a la vieja. O sea, tú necesitas estar adecuadamente abastecido, pero tampoco tener inventario muerto ni sobreinventario que te va a llevar a luego quizás liquidar una mercancía. Pero por otro lado, cuando tú tienes de más, o sea, un exceso en tu inventario, eso puede llevar a que tú te estés generando costos de almacenamiento, de logística, de Hasta de seguridad, marketing. hasta de marketing y una presión innecesaria por no ser eficiente. Entonces, ese es el tipo de cosas como que uno no le presta mucha atención. Y yo diría que la parte de ventas es, está muy subestimada. O sea, no, todo negocio tiene que tener que su corazón sea ese tema de ventas. Claro. Hay muchos negocios que no tienen, por ejemplo, un guión de venta. Todo es muy desde la Las idea es la relaciones, relación fulanito. espontánea, a ver, por favor, que tengo que salir este inventario. Pero en realidad tú tienes que tener un sistema. No, y no eso. Yo como usuaria, cuando me interesa algo, vamos a suponer, en estos días tuve una experiencia. Un cliente mío quería una propiedad y le hablé al desarrollador de la propiedad, le hablé a la ejecutiva que estaba a cargo de la propiedad, le hablé por las redes a la persona que publicó la propiedad, le hablé a otro asesor. Todavía estoy esperando los detalles de la propiedad. Entonces, y pudiéramos decir que esa gente sabe quién es Sara. O sea, que quizás o sea, que imagínate. No creo que sea tanto de desconfianza. No, que sabían, yo le dije, o sea, algo que era para un negocio y me conocen a qué yo me dedico. Entonces, simplemente dejadez. O hay tantas cosas urgentes en las que todo el mundo está involucrado que se olvidan de esa parte, porque que alguien te pida una cotización no tiene que ser un favor. Y yo no tengo que Claro, tener 4 contactos para yo exacto, tener una información. Porque exacto, en ese delay yo me voy a la competencia. claro. Entonces, eso pasa mucho en muchas cosas. Somos descuidados con eso. Y una de las cosas Y que se descuida mucho también es el involucramiento del dueño o de, si son pequeños negocios, en el proceso mismo de la venta. Porque me ha pasado en todo este tiempo haciendo consultoría que cuando un negocio está muy pequeño se interpreta que tú contratas a alguien que viene y que sabe de venta, pero no sabe el producto. Y a veces es tan clave que el dueño del negocio siempre esté arriba de las ventas, como si fuera el principal motor de tu negocio. Pero no, o sea, yo entiendo que lo que debe de haber es algo universal, donde no se cargue tanto al dueño. Sí, O sea, claro, el dueño no hacer la venta, pero me refiero a que esté pendiente de ese así que esté departamento. Porque pendiente, sí. si ese departamento no se mueve, tu negocio no existe. Sí, pero a veces contratamos un equipo de operaciones y entendemos que las ventas tienen que darse solas. Entonces, más que un vendedor, quizás es tener una estrategia de remuneración, una supervisión, porque también ese vendedor a veces quiere que le lleguen las cosas en base a, no, ponle publicidad en Ajá, las ajá. redes para yo entonces recibir ese cliente, pero un vendedor tiene que saber del lenguaje, de esa comunicación, de ese seguimiento, Prospectar de todo el tiempo. prospectar, de que si no contacta 100 clientes, no va a conseguir quizás 1 o 2 ventas. O sea, estamos muy cómodos. Entonces, si yo dejo todo a que, no, este mes fue malo,
Y Sí. ni siquiera eso me lo chequean. O sea, yo confío muchas veces en que, no, María Eugenia se va a ganar su comisión, ella que se faje. Y Sí, entonces el daño se lo hace a la empresa. claro. ¿Por qué? Porque hoy puede ser que esté María Eugenia ahí, pero mañana si es Pedro, puede ser que tú tengas el triple de ventas, pero por no darle la oportunidad a alguien que demuestre qué tanto se puede vender o Claro. lo bien que eso pueda resultar, quizás tu negocio fracase antes de tiempo. Y muchas veces tú sabes qué pasa, Sara, que se deja toda la fuerza a la acción de atraer prospectos, que es la tarea que mayormente se da en el marketing. Es decir, Ujú. muchas personas van y buscan acompañamiento de marketing, acompañamiento de impulso digital e interpretan que es en esa etapa donde se cierra la venta, porque claro, se nos ha vendido que tú puedes tener un sistema automático que sí funciona para algunos productos, para algunos servicios, pero no para otros, y para una etapa específica del cliente, pero luego para cerrar la venta, sobre todo si son productos de alto valor, tú necesitas a la persona capacitada y atendiendo llamadas y sabemos, ¿verdad?, lo que cuesta a veces cerrar una venta. Puede tardar desde un día hasta un año, de repente el producto, dependiendo del producto. Y eso se olvida. Hoy yo leía mucho sobre el concepto pipeline. ¿Cuál es ese recorrido que hace por cada empresa, en realidad, un cliente hasta que decide una compra? Y el costo que eso tiene a veces es mayor que el mismo costo operativo. Y parece demasiado lo que estoy diciendo, pero a veces los procesos de vender son más caros si hacemos el análisis de cuánto nos está costando el negocio y sacamos solo la partida de vender, nos vamos a dar cuenta de que hay un porcentaje alto que se nos va solamente en el trayecto de cerrar una venta. Así mismo es. Y qué bueno que hablamos de esto porque otra de las preguntas que quiero hacerte es sobre justamente sobre la organización de los negocios en términos financieros. Hemos hablado de áreas desde la operación, el área de venta, el área de marketing, pero ¿cómo debe organizarse en este contexto un dueño de negocio que quiere realmente apalancar sus finanzas? Mira, hay una parte que no hemos hablado que tiene que ver con liquidez. O sea, ya que pasan las ventas, tú tienes que estar consciente de que no es lo mismo lo que facturas que lo que realmente cobras. Y estar súper claro del tema de todos los gastos fijos y los gastos variables. ¿Por qué? Porque cuando estás operando, muchas veces entiendes que el negocio es malo o que el negocio no funciona y miras la cuenta de banco que no respalda quizás esa operación incluso empaña la alegría de hacer una venta. Entonces, yo entiendo, algo que pasa mucho, mucho, mucho es el tema fiscal. O sea, hay oportunidades de que regularizando el esquema fiscal que tú tengas te puede ayudar a tener ventajas financieras y te puede permitir incluso crecer o ser más ágil y más estar menos castigado con el tema impositivo al final del año. Porque no a todo el mundo, por ejemplo, le conviene estar en un régimen simplificado. Tú entiendes que sí, porque no vas a coger esa presión mensual de estar enviando reportes y llevando ese control de pidiendo comprobante y todo eso, pero al final quizás te pierdes la oportunidad de rebajar gastos y hay algo que pasa mucho, que por simplificarnos buscamos a alguien que nos lleva una vez al año un estado financiero. Y lo revisamos exactamente una vez al año. Se revisa solo una vez al año y entonces cuando ya todo pasa, que yo actúo como si esa empresa no fuera mía. Entonces, y también, como tú estás buscando a alguien que va a dar la cara por ti ante la DGI, esa persona no tiene el más mínimo sentido estratégico de que tus finanzas vayan bien. Entonces, mi invitación es a que todo el mundo a mitad de año vamos a hacer una parada, vamos a ver cómo está la operación en términos de rentabilidad, de indicadores, de solvencia
y entonces tú digas, ¿qué me recomienda un asesor fiscal para ver si cómo va este año, cómo yo cerraría de aquí a terminar el año y qué medidas puedo tomar? Con toda la banca hay que estar muy atentos porque está empezando un proceso de disminución de tasas. Entonces, cuando eso sucede, tú tienes que mantener una buena relación con tu ejecutivo bancario para ver qué ventajas tú puedes obtener para que el dinero te salga más barato. Entonces, eso es vital, estar al tanto y estar pendiente de esa gimnasia financiera. Me encanta ese término, gimnasia financiera, porque está Es como un rompecabezas que uno va armando. Sí, y en términos de inversión, porque tú hablas mucho, sobre todo en los últimos meses, has hablado mucho de inversión a nivel personal, pero pocas veces vemos en los negocios la oportunidad de hacer que nuestro negocio, como un ente independiente, también tenga sus inversiones. Excelente pregunta. Entiendo que el negocio primero tiene que tener una estructura de inversión clara, donde contemplemos una parte para costear emergencias, porque qué pena da cuando en un negocio tú quieres prescindir de un colaborador y no lo puedes hacer porque no tienes cómo pagar esas prestaciones. Y entonces se siente mal la persona porque dice, no puedo, o sea, he visto gente tomando préstamos para hasta hacer para ese las tipo. mismas emergencias que surgen por gastos inesperados. Claro, entonces algo tan simple como que vamos a entrar a una temporada, o estamos ya en una temporada ciclónica, y tú puedes tener una filtración. Una filtración en este país son 70,000 pesos en el peor de los casos. O sea, ese fondo de emergencia debería cubrir esa previsión contable que muchas veces es en libros solamente, como que tener esa parte para un tema laboral, pero también para un tema de las cosas que te pueden detener el negocio, una maquinaria, o sea, todo lo que forma el corazón del negocio, que tú siempre tengas ese colchoncito. Y además es importante entender que el dinero que recibes, y ahí viene la parte más retadora de los negocios, cuando tú recibes dinero, tú tienes que reservar una parte que dependiendo de la madurez del negocio puede ser más o menos, mínimo un 20-25% para reinvertirlo en el mismo negocio. Okay. Y eso debe permitirte, ya sea compras de materiales, compras de algún equipo que te va a permitir mejorar, inversión incluso educativa en formación, inversión automatizando procesos o en alguna tecnología nueva. Pero si tú no tienes ese fondo, poder ir escalando es como que algo que no es para ti. Entonces, entender que así como a nivel personal yo voy dejando una reserva para ahorro, yo debería dejar una reserva. Y esa reserva me tiene que servir no solamente para ese capital de trabajo y demás, sino también para ponerme un freno, porque a veces nos vamos, o sea, estamos en una época donde de lo que a mí me gusta, a mí me va a llegar un bombardeo de información. Entonces, yo puedo entender que mi capacidad de hacer una inversión es esta, y realmente no, es esta. Y para que entonces esa fuente de que voy a tener para reinvertir en el mismo negocio, también yo tener un techo y decir, no, ahora no puedo, voy a esperar de aquí a 6 meses y lo voy a fortalecer. Y más que nada, planificar. Claro. O sea, que eso no sea algo como etéreo, sino que yo diga, los próximos 6 meses necesitamos tal cosa, tal cosa, tal cosa, y eso lo vamos a ir logrando poco a poco de esta manera. Tú sabes que todo lo que tú vas mencionando son cosas que a veces, o sea, te escucho y también levanto campanita a nivel personal. Y sé que muchas personas que nos escuchan también inmediatamente dicen, bueno, pues yo estoy muy mal, debería de hacer tal revisión. Lo que lleva a lo siguiente. En realidad, como pequeños negocios, pocas veces invertimos en tener acompañamiento financiero y contable. Muchas veces solamente tengo mi contador, que mi contador me lleva los números, pero no tengo asesoría financiera. ¿Qué tan importante es para un pequeño negocio? Como me dicen a veces cuando tengo sesiones de llamadas de venta, para un negocio que está comenzando, pero tengo 3 o 4 años ya. Sí, comenzandito siempre tirándose a muerto. Sí, pero
¿cómo ellos, o sea, qué tan importante es que se busquen asesoría financiera desde el principio? Vital, porque primero permite una mirada objetiva de alguien que a veces los socios, cuando ya tú estás dentro, hay un tema de que la persona, sobre todo en nuestro país, la persona permea mucho el negocio y entiende que si tú le dices que algo no está bien, tú estás atacando su persona, no su negocio. Lo toman a lo personal. Lo toman a lo personal. Entonces, un asesor ya toma una posición neutra, sin juzgar, objetiva, o sea, que te va a decir realmente con claridad lo que deberías estar haciendo. Y yo me arrepiento, yo soy muy de invertir en asesoría siempre. Creo que las asesorías personalmente a mí me han permitido siempre, primero, darme Escalar base para más estar rápido. aquí, porque yo hice un giro en mi carrera gracias a una asesoría. Luego también yo siempre hay un tema que tiene que ver con que no todo el mundo, o sea, tu negocio va a responder mucho a la etapa de la vida en la que estés. No siempre tú quieres complicarte con una estructura física, ni de personal, ni de nómina, ni de etcétera, etcétera. Que hola, mucho gusto. Exacto, o sea, y cuando tú tienes claro eso, para mí no me mueve tener un local, no, a mí yo al revés, amo la libertad. No sé, pues todo puede cambiar mañana, pero entiendo que no, así me complica, como que no me gusta. Amo Sí. mucho esa flexibilidad de lo que hago. Entonces, en ese sentido, yo he invertido en automatización, en temas incluso de delegar la parte mecánica del negocio. O sea, todo lo que tú puedas delegar y entonces concentrarte en el corazón del negocio es lo que te va a permitir crecer. Hay una parte que no se habla mucho, que es la parte legal. Y entiendo que todo negocio necesita una asesoría legal también, como parte del equipo de los asesores o mentores. O sea, a veces, para mí, mi mentor más grande es mi maestra espiritual, porque es la que me aterriza en tiempo y Sí. espacio. O sea, hay un tema de que somos personas. Y entonces incluso una terapia psicológica que hace tan cerca como 10 años, eso era como para alguien que tenía problemas muy serios, Sí, o que era muy que juzgado. ya estaban Ajá, crítico, que no se crítico. levantaba de una cama. Hoy en día una terapia psicológica te ahorra un chisme, porque tú entiendes que una amiga tuya tiene que ser tu terapeuta y la cargas con lo que tú misma ni sabes. O sea, como Además de lo que implica en la toma de decisiones. O sea, cuando tú tienes un acompañamiento a través de la terapia, tú tomas decisiones con mucha más conciencia. No, y de qué es lo que está vamos pasando. sanando un proceso de heridas, traumas que todos tenemos, y entonces obviamente se supone que vas siendo mejor persona, y eso se va traduciendo en todo lo demás, en tus relaciones, en tu manejo con la gente, en tu manejo con los clientes y en tu manejo de tu empresa. Pero, una alarmita. Hay tantos mentores, tantas asesorías, tantas opciones y tanta gente también vendiendo el gran milagro, Claro. el gran gurú, que yo tengo que entender que puedo tener a Tim Robbins aquí y que si Sarita no se pone y se faja y hace lo que tiene que hacer, Me todo el encanta mundo eso. sabe lo que tiene que hacer. Entonces, jamás el gurú va a hacer lo que te corresponde a ti hacer. Entonces, No importa cuánto te haya invertido, no el importa el el tiempo. gran engaño actual es que yo quiero pagar y entonces delegar mis resultados en otro. Sí. Entonces yo tengo que, quien sea que yo contrate, yo tengo que hacer mi parte, pero además tengo que supervisar eso que yo contraté. Porque hay mucha gente aprovechándose del desorden de los demás y de los vacíos. O sea, porque hay mucho tema
que yo te pudiera decir que es financiero, pero al final es un tema psiquiátrico. Justamente esa parte me gusta que le hayas traído a la mesa porque a veces pensamos que los resultados de nuestro negocio tiene que ver con que esté funcionando mal, con que el servicio no funcione o porque el equipo no está rindiendo. Y a veces hay un trabajito interno que hay que hacer primero para saber lo que tú mencionas. Primero, saber si tú estás conectando con tu negocio. Segundo, si estás haciendo lo que debes para que funcione de tu parte. Y tercero, si te estás protegiendo, o sea, tú te estás cuidando mentalmente, tu salud. Las cosas que haces son las decisiones que tienes que tomar ahora. Y la dejamos de lado. Y hay algo tan importante, María Eugenia, que nos olvidamos en esta ola de productividad. Se nos olvida que lo más importante eres tú, primero tú, segundo tus relaciones, tu familia, tu entorno y tercero tu trabajo. Entonces, como estamos en una época donde todo es trabajo, 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 vas dejando todo lo demás en último lugar y de repente tienes que pedirte permiso por hacer algo tan simple como un almuerzo con tus seres queridos. Entonces, es lo contrario. Entonces, Yo es he como visto que ahora hasta tiempo cada para dormir, cosa... hasta tiempo para dormir. Y Como que entonces no tengo que también amanecer hay hoy un trabajando. tema yo compartí un video esta semana de enfocarnos, el poder del enfoque. Leí un libro que me encantó que se llama Indistraíble. El poder del enfoque para tú realmente avanzar en todo en la vida. Entonces, yo no puedo, y es un reto, yo llevo mis redes y, por ejemplo, el yo no responder al instante me cuesta, pero he ido aprendiendo, tomo mis franjas de tiempo donde Muy activo importante. notificaciones, respondo. Me encanta o sea, creo que siempre voy a valorar esa interacción. Yo tengo compañeros, por ejemplo, en Finanzas con Humor, que me dicen, ¿y cómo tú miras los mensajes? Que ellos ninguno miran mensajes ni comentarios. Y yo no, es que esa soy Honestamente, es yo. la única manera para tú verdaderamente dar valor. Y voy Porque leyendo si y tú no voy escuchas, viendo qué le gusta a la gente, qué no le sí. gusta, qué debo mejorar. O sea, lo que es retador, porque a todo el mundo le gustan que te digan qué bonita, qué bien, no sé cuánto, pero cuando hay algo que te dicen, mejora tal cosa, estás diciendo mucho tal otra, tú también tienes Claro, que vas escuchar. afinando. Y no solamente con las redes sociales, con tu cliente regular, escúchalo, léelo. Y responde a eso que la misma gente te va diciendo siempre. Ahora que estamos hablando de redes sociales y todo eso, quiero hacerte esta última pregunta, porque ya nos están haciendo señas, hay que hacer otro episodio. Ok. ¿Es buena inversión hacer marketing? Buenísima. O sea, en esta época entiendo que esa es la inversión número uno, que incluso te lleva a no limitarte a un país en específico y a poder escalar tu servicio a cualquier lugar del mundo donde lo que tú hagas resuelva una necesidad. Creo mucho en eso y ha sido parte de todo mi plataforma y mi proyecto. Y también, así como estudio todo el tiempo de finanzas, de emprendimiento, de negocios, me formo en toda la parte de marketing digital, de redes sociales, porque me encanta. Sí. Y qué bueno que tú mencionas la palabra formarte. Algo que nosotros estamos transformando desde la agencia de Producciones Cuatro Patas, que como saben es una de mis empresas, es el entrenar al dueño del negocio, sobre todo cuando son muy pequeños, porque desde el principio entienden que pueden tener una estructura como la tendría una gran empresa con departamento y todo de marketing, y lo que hacen es que lo traen desde afuera, pero ellos no tienen el conocimiento ni la base para Y poder no lo pueden liderar. entonces supervisar. Sí, y lo segundo es que lamentablemente al principio de un negocio, sobre todo en sus primeros años, yo diría que hasta el año 7, dependiendo del crecimiento que tenga el negocio, tú tienes que estar de cara al cliente. Es como delegar la responsabilidad de dar la cara por tu negocio en otra persona, cuando tu negocio ahora es que necesita de ti. Entonces, es algo que nosotros estamos mirando, de traerlo hacia, no, vamos a acompañarte, a formarte. Sí, vamos a hacer las cosas contigo, pero tú tienes que estar involucrado.
esto es 50-50. Esto no es tú me contratas, yo te lo hago todo, aquí está listo y tú validas. No. Y todo eso creo que se nos olvida. No ese marketing hacia atraer seguidores nuevos, clientes nuevos, sino retener los que ya tienes, darle seguimiento. O sea, alguien que quiere que le vaya bien, préstele atención a su base de contactos que ya ha creado, porque nos olvidamos mucho de eso. Bandera de todos los días. O pregunta que siempre hago en las sesiones. ¿Tienes un CRM? Lo primero que no sabe lo que es un CRM, pero la seguida, ok, tienes un Excel con todos tus contactos y tienes un registro de tus clientes, cuándo fue que entró a tu negocio, qué vínculo te has tenido con él. Ok, yo lo tengo todos en WhatsApp, quizá lo tengo en una lista por ahí, pero no lo tengo actualizado. Y la clave que tú acabas de decir, la clave del marketing son las relaciones con tus clientes, no solamente con los nuevos. Si tú no tienes una relación buena y fuerte con los que ya están, no vas a poder traer más personas, porque ¿para qué? ¿Qué van a hacer ellos dentro de tu empresa? Y no, y quizás, por ejemplo, tú misma, que tienes varias empresas, no eres la misma de hace 2, 3 años. Entonces, sí. el cliente que te conoció en el 2019, hoy en día no sabe todo lo que tú ofreces. Entonces, es correcto. Uno se enfoca mucho hacia afuera y se va olvidando de esa relación que quizás empezó y es quien mejor te conoce. Sí, porque ya confía en ti. Exacto. Pues parece que sí, que es una muy buena inversión, comenzando primero desde lo que ya tenemos y luego traspolándolo a atraer a otras personas a nuestra base de contacto. Gracias, Sara, por tomarte este tiempecito. Quedaron muchas preguntas sin hacer. Pero yo sé que quizás en otro espacio pudiéramos conversar. Claro. Sí me gustaría que tú invitaras a nuestros oyentes a tus canales, donde tú sueles hablar también de finanzas personales. Sí, yo tengo el primer podcast de finanzas de aquí, Finanzas y Abundancia, y asimismo, Finanzas y Abundancia en todas las plataformas de audio. En YouTube, Sara Espradel, y en Instagram también, Sara Espradel. Síganla, porque yo sé que parte importante de las finanzas, para que nuestro negocio funcione, son las finanzas personales. Y ahí Sara tiene bastante material y recursos para poder darle seguimiento. Así mismo. Muchas gracias, Sara. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por sintonizarnos cada semana en este podcast, que con mucho cariño estamos haciendo, y que en esta nueva versión audiovisual buscamos también conectar mucho más, y nos vemos en un siguiente episodio. Éxitos.